Nunca imaginé que llegaría el día en que mi propia hija, Esperanza, me miraría con tanto desprecio y rechazaría un regalo por el que ahorré durante meses. No se imagina lo que es trabajar el doble, ahorrar cada centavo, sacrificar tus propias necesidades para tratar de complacer a alguien que amas más que a tu propia vida. Cuando abrió esa cajita delicada que contenía un collar que elegí con tanto cariño, esperando ver sus ojos brillar de felicidad, lo que escuché fue una frase que me partió el corazón como un cuchillo afilado. «Este regalo se ve bien chafa, mamá», dijo, con una cara de asco que jamás olvidaré. En ese momento, sentí como si todos los años de sacrificio y amor incondicional los hubieran tirado a la basura. Desde que Esperanza era chiquita, hice todo para que nunca pasara por las broncas que yo viví en mi infancia. Trabajaba de mañanita como empleada doméstica en casa de los Rodríguez, en la tarde hacía limpiezas extras y en la noche cosía ropa por fuera, todo para asegurar que mi niña tuviera lo mejor que yo le pudiera dar. Soñaba con el día en que se casara con Diego, ese muchacho de buena familia que parecía que de verdad la quería, y hasta ya estaba planeando cómo sería la fiesta, aunque supiera que me iba a endeudar para hacer algo bonito. Mi mayor orgullo era ver a mi hija feliz, y estaba dispuesta a mover cielo y tierra para cumplir todos sus sueños. Cada peso que guardaba era pensando en el futuro brillante que quería construir para Esperanza. Recuerdo como si fuera ayer cuando nació en mis brazos, tan chiquita y frágil, y le prometí a Dios que sería la mejor mamá del mundo para esa criaturita. Pasé noches en vela cuando estaba enferma, trabajé en 3 trabajos cuando su padre nos abandonó, y siempre puse sus necesidades antes que las mías. ¿Cuántas veces dejé de comprarme ropa nueva para mí, o unos zapatos que tanto necesitaba, solo para que ella pudiera tener ese juguete que tanto quería o ese vestido bonito para la fiesta de la escuela? Mi vida entera giraba en torno a hacerla feliz, a darle todas las oportunidades que yo nunca tuve. Yo creía que el amor de madre era el más fuerte del mundo, que nada ni nadie podría romper ese vínculo sagrado que existía entre nosotras. Pero últimamente he notado que algo cambió en nuestra relación, y eso me deja con el corazón apretado de una forma que no puedo explicar. Esperanza empezó a tratarme diferente, como si fuera un estorbo en su vida, como si mi presencia le incomodara un montón. Pone los ojos en blanco cuando hablo, suspira con impaciencia cuando le pregunto sobre sus planes, y a veces pasa días sin dirigirme la palabra, como si fuera invisible en mi propia casa. Siempre pensé que cuando los hijos crecen, naturalmente se alejan un poco de los padres, pero nunca imaginé que ese alejamiento vendría acompañado de tanto desprecio y frialdad. Y lo peor de todo es que no tengo ni idea de qué hice mal para merecer este trato. Las primeras puñaladas en mi corazón empezaron de forma sutil, como gotitas de veneno que van envenenando poco a poco una relación que yo pensaba que era inquebrantable. Esperanza empezó a llegar a casa cada vez más tarde, sin dar explicaciones, y cuando le preguntaba dónde había estado, recibía solo una mirada helada y un «no es tu problema, mamá». Era como si hubiera creado una barrera invisible entre nosotras, y cada intento mío de acercarme era recibido con una frialdad que cortaba más hondo que cualquier grito. Trataba de entender qué estaba pasando, si era solo una etapa de la juventud o si realmente había hecho algo para lastimarla tanto. Pero cada vez que intentaba hablar, simplemente se iba o se ponía a ver el celular, ignorándome por completo, como si fuera un fantasma vagando por la casa. Lo que más me dolía era ver cómo trataba a otras personas con cariño y atención, mientras que conmigo siempre era esa frialdad ensayada y cruel. Con sus amigas, Esperanza era puras sonrisas y risotadas, hablaba bajito por teléfono sobre chismes y planes para el fin de semana, pero cuando yo me acercaba, automáticamente cambiaba el tono de voz y se ponía seria. Hasta con Diego era cariñosa y atenta, preparaba antojitos especiales cuando venía a visitarla, se arreglaba toda linda y perfumada, pero para mí solo sobraba un saludo seco y obligatorio. Era como si fuera la última persona en su vida que merecía recibir un poquito de su afecto. Me quedaba observando desde lejos, tratando de entender cuando me convertí en enemiga de mi propia hija. Quería que le hiciera ese platillo que siempre le gustó,
recibía un me da igual displicente, como si mi comida no tuviera ninguna importancia. Si comentaba sobre algo que había visto en la tele o intentaba sacar plática sobre cualquier cosa, suspiraba hondo y decía ay, mamá, qué plática tan aburrida, haciéndome sentir como una persona desinteresante y anticuada. Hasta cuando ofrecía ayuda con algo, ya fuera arreglando su cuarto o lavando la ropa, se quejaba de que estaba siendo metiche y pegajosa. Era como si no pudiera hacer nada bien, como si mi simple existencia fuera una molestia constante en la vida de la persona que más amaba en el mundo. Empecé a notar que estaba caminando sobre cascarones de huevo dentro de mi propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto, tratando desesperadamente de no irritar aún más a mi hija. A veces pasaba horas pensando en qué podría haber hecho mal, repasando cada conversación, cada actitud, tratando de encontrar el momento exacto en que todo empezó a salir mal entre nosotras. ¿Será que fui demasiado protectora cuando era niña, o será que no fui suficiente? Tal vez fui muy estricta con las reglas, o quién sabe, muy permisiva. Me culpaba por todo, pensando que debía haber sido una mejor madre, más presente, más comprensiva. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que había hecho lo mejor que podía con los recursos que tenía, y eso empezaba a despertar en mí un sentimiento extraño, una mezcla de dolor e indignación que nunca había sentido antes. Las cosas fueron de mal en peor cuando Esperanza empezó a tratarme como una empleada doméstica dentro de mi propia casa, y lo peor es que dejé que eso pasara porque todavía alimentaba la esperanza de recuperar su cariño. Llegaba a casa con la ropa sucia de la fiesta y simplemente tiraba todo en el piso del cuarto, esperando que yo pasara detrás de ella limpiando como siempre lo hice, solo que ahora sin ni siquiera un gracias. Cuando preparaba la comida con todo el cariño, comía en silencio, muchas veces ni siquiera levantaba los ojos del celular para saludarme, y después dejaba los platos sucios en la mesa, como si fuera mi obligación natural limpiar todo. Si me quejaba o intentaba hablar sobre estas actitudes, ponía los ojos en blanco y decía que estaba siendo demasiado dramática. Era como si me hubiera convertido en una empleada no remunerada de mi propia hija. Lo que me partía el corazón era ver cómo desperdiciaba el dinero que tanto me sacrificaba para darle, gastando en tonterías mientras yo pasaba apuros para pagar las cuentas básicas de la casa. Esperanza compraba ropa cara que usaba una sola vez, zapatos que costaban más que mi salario mensual, y todavía se quejaba de que no le daba suficiente dinero para divertirse con sus amigas. Mientras tanto, yo remendaba mis vestidos viejos, usaba sandalias rotas y ahorraba hasta en el champú para poder pagar sus gastos. Nunca preguntaba si necesitaba algo, si estaba pasando por dificultades, o si el dinero que pedía con tanta naturalidad estaba haciendo falta para otras necesidades de la casa. Para ella, yo era solo una fuente inagotable de recursos, alguien que existía única y exclusivamente para satisfacer sus deseos. La situación se volvió aún más humillante cuando Esperanza empezó a esconderme de sus amigos, como si le diera vergüenza tener una madre trabajadora y sencilla como yo. Cuando Diego u otras personas venían de visita, me mandaba a quedarme en mi cuarto o inventaba alguna excusa para que saliera de casa, porque decía que mi presencia estorbaba su reunión. Una vez, estaba en la sala viendo mi novela cuando llegaron algunas amigas suyas, y escuché claramente cuando una de ellas preguntó quién era yo, y Esperanza respondió que era solo la persona que cuida la casa. Esas palabras fueron como una cachetada, porque redujeron toda mi identidad, todo mi amor de madre, a una simple función doméstica. Me levanté y fui a mi cuarto, donde lloré en silencio, preguntándome cuándo me volví tan insignificante en la vida de la persona que traje al mundo. Desesperada que pensaba que con amor y dedicación lograría cambiar la situación. Trabajaba aún más horas para poder pagar sus caprichos, pasaba noches haciendo horas extras de costura, aceptaba trabajos pesados que lastimaban mi espalda, todo para ver si lograba sacarle al menos una sonrisa genuina a mi hija. Pero cuanto más me sacrificaba, más parecía despreciarme, como si mi dedicación fuera algo que merecía por derecho, sin necesidad de retribuir con un mínimo de cariño o respeto. Me estaba consumiendo por dentro, perdiendo mi identidad,
mi dignidad, mi alegría de vivir, pero todavía no tenía el valor de admitir que mi propia hija se había convertido en mi verdugo. El día que cambió todo para siempre fue cuando Esperanza decidió hacer una fiesta en casa para celebrar su compromiso con Diego, y yo, como siempre, me maté trabajando para que todo saliera perfecto para mi hija. Pasé días limpiando cada rincón de la casa, cociné sus platillos favoritos, arreglé flores en la mesa, e incluso compré ese collar delicado que tanto me esforcé por conseguir, pensando que sería el regalo perfecto para una ocasión tan especial. Estaba tan ansiosa por ver la alegría en su rostro al recibir mi sorpresa, que hasta me arreglé con mi vestido más bonito, me peiné y me puse labial para estar presentable en la fiesta de mi propia hija. Soñaba que finalmente sería el momento de reconciliación entre nosotras, que se daría cuenta de cuánto la amaba y valoraría todos mis esfuerzos. Qué equivocada estaba sobre lo que estaba por venir. Cuando llegaron los invitados, Diego, sus padres que eran gente de dinero, algunas amigas suyas y sus novios, me quedé en la cocina terminando los últimos preparativos, pero mi corazón latía fuerte de emoción pensando en el momento especial que estaba por venir. Fue entonces cuando Esperanza me llamó a la sala, y pensé que finalmente quería presentarme a la gente como la madre orgullosa que preparó todo con tanto cariño. Pero cuando llegué allí, noté algo extraño en su mirada, una frialdad que me heló por dentro, pero aún así le entregué la cajita con el collar, diciendo en voz alta para que todos escucharan: Esperanza, mi amor, este es mi regalo especial para celebrar tu compromiso. El silencio que se hizo en la sala fue ensordecedor, y sentí que algo terrible estaba a punto de suceder. Todas las miradas estaban fijas en nosotras dos, esperando ver su reacción. Esperanza abrió la cajita frente a todo el mundo, miró el collar por unos segundos que parecieron una eternidad, y entonces soltó esas palabras que quedaron grabadas en mi alma como hierro candente. Este regalo se ve bien chafa, mamá. ¿No podías haber elegido algo mejor para una ocasión tan importante? La carcajada que salió de su suegra, doña Carmen, fue como una puñalada, y escuché claramente cuando le susurró a su marido: pobre Esperanza, tener que lidiar con estas situaciones vergonzosas. Diego intentó suavizar la situación, pero el daño ya estaba hecho, y sentí como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero logré aguantar el llanto frente a todos, aún con el corazón destrozado en 1000 pedazos. En ese momento, parada en la sala de mi propia casa, siendo humillada públicamente por la persona que más amaba en el mundo, algo dentro de mí simplemente se rompió de una vez por todas. Miré a cada una de esas personas riéndose de mi situación, viendo la satisfacción en el rostro de su suegra, la vergüenza incómoda de Diego, y principalmente el desprecio frío en los ojos de mi propia hija, y entendí que había tocado fondo. Por años había tragado humillaciones, disculpado comportamientos malos, justificado ingratitud, todo en nombre del amor materno, pero ese día finalmente vi la verdad. Mi hija no sentía ninguna gratitud, ningún cariño, ningún respeto por mí. Ya no era una madre para ella, era solo una persona conveniente que pagaba las cuentas y facilitaba su vida. Y fue en ese exacto momento, con el corazón sangrando y la dignidad pisoteada, que tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Criado con tanto amor y dedicación. Fui directo a mi cuarto, cerré la puerta con llave, y fue solo entonces que permití que las lágrimas que venía aguantando cayeran como una cascada, mojando la almohada mientras sollozaba en silencio para que nadie me escuchara llorar. Me quedé horas allí, reviviendo cada momento de la humillación, cada palabra cruel, cada risa malvada, y fue como si estuviera viendo una película de mi vida entera pasando frente a mí. ¿Cuántas veces me había anulado por ella? ¿Cuántas veces había renunciado a mis sueños, a mi felicidad, incluso a mi dignidad, pensando que estaba siendo una buena madre? Me di cuenta de que estaba tan enfocada en complacer a Esperanza que había olvidado por completo quién era como persona, como mujer, como ser humano que también merecía respeto y consideración. Esa noche, llorando sola en mi cuarto mientras escuchaba las risotadas de la fiesta allá afuera,
Tomé la decisión más difícil y al mismo tiempo más liberadora de mi vida. Basta. No iba a aceptar más ser tratada de esa forma por nadie, ni siquiera por mi propia hija. Claro, aquí está el texto traducido al español mexicano, con ajustes para que suene más natural para ese público. A la mañana siguiente, me levanté con una determinación que no sentía en años, como si despertara de una pesadilla muy larga y por fin viera la realidad con claridad. Esperanza estaba en la cocina tomando café, con esa cara de yo no hice nada, revisando el celular como si nada hubiera pasado la noche anterior. Me senté frente a ella y le dije con una voz firme que hasta a mí me sorprendió: Esperanza, tenemos que hablar de lo que pasó ayer y de cómo va a ser nuestra relación de ahora en adelante. Ni siquiera levantó la vista del teléfono, solo soltó un suspiro de impaciencia y murmuró: «Ay, no, mamá, ¿vas a hacer un drama por eso? Era solo un regalito, no hay que hacer tanta bronca». Fue ahí cuando entendí que no tenía ni tantito arrepentimiento, ni un momento de reflexión sobre cómo sus palabras me habían dolido. Para ella, humillar a su propia madre frente a los invitados era algo normal, aceptable, sin importancia. Y ahí supe que no había vuelta atrás, que nuestra relación como la conocía había llegado a su fin. Respiré hondo y empecé a hablar, eligiendo cada palabra con cuidado, pero sin esconder mi decepción y mi dolor. Hija, durante todos estos años me he sacrificado de todas las formas posibles para darte lo mejor. Trabajé en 3 chambas, dejé de lado mi vida personal, y ayer me humillaste frente a gente que ni conoces como si yo valiera menos que nada. Vi que por fin dejó de usar el celular, pero seguía con esa cara de que la estaba molestando sin razón. Continué: nunca me has dado las gracias por nada, nunca has demostrado gratitud por ningún sacrificio que he hecho, me tratas como empleada, escondes que existo de tus amigos, y ahora me faltaste al respeto públicamente de la peor manera. Con cada palabra que decía, sentía que me quitaba un peso enorme de encima, liberando años de coraje guardado, de lágrimas contenidas, de palabras no dichas. Era doloroso, pero a la vez era como si renaciera, recuperando mi voz después de años de silencio. Y entonces dije la frase que lo cambió todo: a partir de hoy, las cosas van a ser diferentes entre nosotras, porque ya no voy a permitir que nadie me falte al respeto, ni siquiera tú. Esperanza me miró como si viera un extraterrestre, porque seguro nunca me había visto hablar así, con firmeza y determinación, poniendo límites claros en nuestra relación. Intentó minimizar la situación, diciendo que estaba exagerando, que era solo una mala racha que iba a pasar, que en el fondo me amaba aunque fuera medio difícil a veces. Pero no dejé que me manipulara como tantas veces había pasado. Me levanté de la mesa, la miré a los ojos y le dije: Esperanza, ya eres adulta, te vas a casar, vas a hacer tu vida, y yo también merezco tener paz y dignidad en mi casa. Si no puedes tratarme con el mínimo de respeto que cualquier persona merece, entonces tal vez sea mejor que pienses en adelantar tus planes de independizarte. Salí de la cocina dejándola boquiabierta, porque por primera vez en la vida, en lugar de rogar por cariño o intentar recuperar su afecto a toda costa, estaba estableciendo consecuencias por sus actos. Y no se imaginan lo que estaba por venir, porque mi hija no tenía idea de quién era realmente su madre y cuál era el alcance del cambio que estaba ocurriendo en mi vida. Sacrificio total por mi hija. Por primera vez en décadas, empecé a verme en el espejo y ver a una persona, no solo a una madre que existía para servir a los demás. Hice cita en el salón de belleza de doña Mercedes, una señora simpática que siempre me saludaba cuando pasaba por la calle, y le pedí que me cortara el pelo de una forma más moderna, que me hiciera un buen cepillado, e incluso me animé a pedir un maquillaje ligero. Cuando me vi en el espejo, casi no reconocí a la mujer que estaba ahí, tenía un brillo en los ojos que no veía en años, una postura más erguida, una sonrisa genuina que no dependía de la aprobación de nadie. Era como si me reencontrara con una versión de mí misma que había estado dormida por mucho tiempo, esperando el momento adecuado para despertar. Y por primera vez en años, me sentí bonita, no para agradar a nadie,
sino simplemente porque merecía sentirme bien conmigo misma. Empecé a hacer cosas que hacía años no me permitía hacer por pensar que era una pérdida de tiempo o dinero que debía gastar en esperanza. Compré un libro de recetas que llevaba meses mirando en la librería, me inscribí en un curso de manualidades que siempre quise hacer, e incluso empecé a caminar en el parque todas las mañanas antes del trabajo. Descubrí que tenía talentos e intereses que habían quedado olvidados durante todos esos años de dedicación exclusiva a la maternidad. En el curso de manualidades, conocí a otras mujeres de mi edad que tenían historias parecidas a la mía, madres que también se habían perdido en el camino y estaban redescubriendo sus identidades. Doña Alejandra, una señora viuda que se hizo mi amiga, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente: Mercedes, pasamos tanto tiempo cuidando de los demás que olvidamos que también merecemos ser cuidadas. También merecemos tener sueños y logros propios. Esas palabras resonaron en mi corazón como una revelación, porque por fin entendí que ser una buena madre no significaba anular por completo mi existencia como persona. Esperanza, claro, no estaba nada contenta con esos cambios que veía en mí, y empezó a reclamar que yo estaba diferente y rara, como si cuidarme de mí misma fuera una traición a los deberes maternos. Se enojaba cuando llegaba a casa y yo no estaba esperándola con la cena lista, porque estaba en mi curso o caminando en el parque. Se quejaba de que la casa ya no estaba tan impecable como antes, porque yo había dejado de pasar todo el día limpiando y reorganizando cosas que ni siquiera necesitaban ser movidas. Una noche llegó y me dijo con ese tono de desprecio que ya conocía bien: mamá, andas muy creída últimamente, creo que te estás volviendo medio loca con la edad. Pero en lugar de lastimarme como antes, esas palabras solo confirmaron que iba por buen camino. Si mi hija estaba molesta porque yo había vuelto a valorarme, eso demostraba lo mucho que se había acostumbrado a verme como una persona sin vida propia, sin deseos, sin derechos básicos de ser humano. Y eso solo reforzó mi determinación de continuar en esta jornada de autoconocimiento y autoestima. Lo que Esperanza no sabía es que durante todos esos años de sacrificio y trabajo duro, yo no había gastado todo lo que ganaba solo en ella. Siempre fui muy organizada con el dinero, aunque fuera pobre, y lograba guardar algunos pesitos aquí y allá, invirtiendo en una cuenta de ahorros e incluso en algunos títulos que un cliente de la familia Rodríguez me había enseñado a comprar. Además, tenía una historia que nunca le conté a nadie, ni siquiera a mi hija, mi tía Concepción, que vivía en otro país y que solo conocí a través de cartas. Había muerto hace algunos años y me había dejado una herencia considerable. En ese momento, decidí no tocar ese dinero, dejándolo invertido y generando intereses, porque quería usar esa cantidad para alguna emergencia o para asegurar mi futuro cuando fuera mayor. Esperanza siempre pensó que yo era una pobre mujer que dependía totalmente de los trabajos de limpieza y costura para sobrevivir, pero la verdad es que tenía recursos suficientes para cambiar de vida por completo si quisiera. Y ahora, viendo cómo me trataba, viendo lo poco que le importaban todos mis esfuerzos, empecé a pensar seriamente en usar ese dinero de una forma que ella jamás esperaría. Amigo de conversación durante esas caminatas matutinas. Me contó sobre varias propiedades interesantes que estaban en venta en la ciudad, incluyendo la casa donde Esperanza soñaba con vivir después de casarse con Diego. Era una casa preciosa, en una calle tranquila, con jardín al frente y un porche encantador donde ella siempre decía que quería desayunar con su marido. Ella hablaba de esa casa con tanto entusiasmo, mostraba fotos a sus amigas, incluso ya había planeado cómo sería la decoración de cada habitación. Lo que ella no sabía es que el señor Ramón me dijo que la casa estaba a muy buen precio porque los dueños necesitaban venderla rápido para mudarse a otro estado. En ese momento, una idea empezó a formarse en mi cabeza, una idea que al principio me asustó por lo atrevida, pero que fue creciendo y tomando forma con cada día que pasaba. Y supe que el momento de mostrarle a mi hija quién era realmente su madre estaba llegando más rápido de lo que ella imaginaba. Los primeros intentos de Esperanza de reconquistarme empezaron de forma sutil, y confieso que por algunos momentos mi corazón de madre casi se dejaba llevar por los viejos patrones,
pero afortunadamente mi mente estaba más lúcida que nunca. Empezó a aparecer en la cocina mientras yo desayunaba, cosa que no hacía en meses, e intentaba sacar pláticas sobre cosas sin importancia, preguntando cómo había estado mi día, comentando sobre el clima, hablando de los chismes del trabajo de Diego. Al principio pensé que por fin había reflexionado sobre nuestra relación y estaba intentando acercarse de verdad, pero pronto me di cuenta de que había algo raro en su comportamiento, una artificialidad forzada que no lograba esconder por completo. Era como si estuviera representando el papel de hija cariñosa, pero sin sentir realmente lo que estaba demostrando. Y lo que me puso más alerta fue darme cuenta de que esas muestras de afecto siempre venían acompañadas de peticiones indirectas, comentarios sobre cosas que le gustaría comprar, o insinuaciones sobre lo difícil que estaba haciendo ahorrar dinero para la boda. La situación se hizo más obvia cuando Esperanza empezó a hacer cosas que sabía que siempre me emocionaban, como ofrecerse a ayudarme con los quehaceres domésticos o sugerir que viéramos juntas nuestra telenovela favorita, esa que veíamos cuando era adolescente y aún teníamos momentos de complicidad. Una noche hasta apareció en mi cuarto con una taza de té y me dijo: «Mamá, he estado pensando mucho sobre nuestra conversación, y creo que tal vez he sido un poco malagradecida. Siempre has hecho tanto por mí, y yo a veces no demuestro lo mucho que te quiero y valoro todo lo que haces». Por un instante, mi corazón se aceleró y casi creí que por fin había llegado el momento de la reconciliación verdadera que tanto había soñado. Pero entonces continuó: «De hecho, mamá, estaba pensando que sería bueno si pudieras ayudarme con algo. Sabes que Diego y yo queremos rentar esa casa preciosa en la calle de las Flores, pero está un poco difícil juntar dinero para el depósito y para los muebles». Ahí entendí que toda esa actuación de cariño era solo una estrategia para sacarme más dinero, y sentí una mezcla de decepción y alivio por fin ver la verdad con total claridad. Cuando se dio cuenta de que no estaba cayendo en su juego emocional como siempre lo hacía antes, Esperanza cambió de estrategia y empezó a intentar manipularme a través de la culpa y el chantaje emocional, usando todas las armas que conocía de mi temperamento maternal. Empezó a comentar sobre cómo otras madres ayudaban a sus hijas con los preparativos de la boda, citando ejemplos de amigas que habían recibido ayuda económica sustancial de sus padres para empezar su nueva vida. Paloma me contó que su mamá le dio 20,000 pesos para amueblar su casa nueva, y Sofía hasta se ganó un coche de su familia cuando se casó. Debe ser muy bueno tener padres que realmente se preocupan por la felicidad de sus hijos, decía, mirándome de reojo para ver si mordía el anzuelo. Otras veces suspiraba dramáticamente y comentaba: «Ay, mamá, a veces pienso que si usted realmente me amara como dice que me ama, no dejaría que su única hija empezara su vida de casada con tantas dificultades». Era increíble cómo tenía la osadía de cuestionar mi amor después de todos los años de sacrificio que había hecho por ella, y aún intentaba hacerme sentir culpable por no seguir endeudándome para satisfacer sus caprichos de princesa mimada. Estaba sufriendo porque no tenía condiciones de realizar el sueño de la boda perfecta. Se hizo la víctima, diciendo que tal vez tendría que cancelar la fiesta o hacer una ceremonia muy sencilla porque no conseguía juntar suficiente dinero, y Diego, pobrecito, se sentía incómodo intentando suavizar la situación. «Mamá, usted sabe lo mucho que sueño con esta boda desde pequeña. Usted misma siempre decía que iba a ayudarme a realizar ese sueño cuando llegara el momento. Ahora que llegó la hora, no consigo entender por qué está siendo tan fría y distante conmigo», dijo con lágrimas en los ojos que parecían genuinas, pero que yo sabía que eran calculadas. Fue en ese momento que tuve la certeza absoluta de que mi hija no había cambiado nada, seguía siendo la misma persona manipuladora e interesada de siempre, y que si cedía una vez más, volvería a ese círculo vicioso de explotación emocional que me había hecho tan infeliz durante años. Me levanté de la silla, la miré a los ojos y le dije con una tranquilidad que me sorprendió: «Esperanza, eres una mujer adulta, inteligente y capaz. Si esta boda es tan importante para ti, estoy segura de que vas a encontrar una forma de realizarla con tus propios recursos y esfuerzos». Y por primera vez en la vida, no cedí al chantaje emocional de mi propia hija,
y eso me dio una sensación de libertad que nunca había tenido. La gota que derramó el vaso definitivamente sucedió un jueves que jamás voy a olvidar, cuando Esperanza cometió el error más grave de toda su vida. Decidió humillarme públicamente en las redes sociales, creyendo que podía destruir mi reputación y obligarme a volver a ser la madre sumisa de antes. Descubrí, gracias a doña Alejandra, que me llamó desesperada, que mi propia hija había hecho un video en su Instagram contando a todos sus seguidores cómo yo era una madre egoísta y mezquina que estaba saboteando su boda por pura envidia. En el video, estaba toda arreglada, con esa cara de víctima que sabía hacer tan bien, diciendo que yo había cambiado completamente después de que se comprometió, que estaba celosa de su felicidad y por eso no quería ayudar económicamente con los preparativos de la boda. Gente, no tienen idea de lo que es tener una madre que, en lugar de apoyar, pone obstáculos en el camino de su propia hija. Ha cambiado totalmente, se ha vuelto una persona amargada y rencorosa, dijo en la grabación, con esa voz melosa y convincente que usaba cuando quería ganarse la simpatía de los demás. Cuando vi ese video, que ya tenía cientos de comentarios de personas que ni siquiera me conocían juzgándome y criticándome, sentí una mezcla de dolor e indignación que nunca había experimentado en mi vida. Lo que más me dolía no eran ni siquiera los comentarios maliciosos de los extraños, sino ver cómo mi propia hija era capaz de mentir descaradamente sobre nuestra historia, distorsionando completamente la realidad para hacerse la víctima. No mencionó ni una sola vez los años de sacrificio que había hecho por ella, no habló de cómo trabajaba en 3 empleos para mantener sus caprichos, no contó cómo renunciaba a todo en mi vida personal para garantizar que tuviera comodidad y oportunidades. En su video, yo parecía como una bruja mala que simplemente había decidido ser cruel con su hija perfecta e inocente, sin contexto alguno, sin explicación de los años de falta de respeto e ingratitud que me habían llevado a ese punto. Y lo peor es que muchas personas que lo vieron creyeron su versión, comentando cosas como que madre tan terrible y pobre de la novia. Era como si hubiera tomado toda nuestra historia real y la hubiera reescrito de una forma que me transformaba en la villana de nuestra relación, borrando completamente mi identidad de madre dedicada que siempre se sacrificó por amor. Y definitiva de mi vida. Llamé al señor Ramón, el corredor de bienes raíces que había conocido en el parque, y le dije que quería comprar la casa de los sueños de Esperanza, sí, esa misma casa de la calle de las Flores que planeaba rentar con Diego después de la boda. Usé parte de la herencia de mi tía Concepción, que había estado generando intereses durante años en una inversión, y cerré el trato en una semana. Pero no compré esa casa para regalársela a mi hija ingrata, como podría imaginar en sus sueños más locos. Compré esa propiedad para mí misma, para tener un lugar nuevo donde recomenzar mi vida lejos de toda esa toxicidad, y también para mostrarle Esperanza que no conocía ni la mitad de la persona que era su madre. Cuando firmé los papeles de la compra, sentí una mezcla de nerviosismo y satisfacción que nunca había experimentado. Era como si estuviera retomando el control de mi propia existencia después de años entregando ese poder en manos de alguien que no merecía ni un poquito de él. Regresé a casa esa tarde con una tranquilidad peligrosa, sabiendo que había llegado el momento de ajustar cuentas de una vez por todas. Esperanza estaba en la sala revisando su celular, probablemente respondiendo a los comentarios del video viral que había hecho sobre mí, y ni siquiera levantó la vista cuando entré. Me senté en el sillón frente a ella y dije con una voz serena que escondía una tormenta: Esperanza, necesitamos tener una conversación muy seria sobre algunas cosas que no sabes sobre mí. Ella suspiró con impaciencia, aún mirando la pantalla del teléfono, y murmuró: Ay, mamá, ahora no, estoy ocupada respondiendo los mensajes de la gente que vio mi video. No te imaginas cuánta gente me está apoyando y está de acuerdo en que estás siendo injusta conmigo. Fue entonces cuando sentí que el último hilo de paciencia que aún existía dentro de mí se rompía definitivamente. Me levanté, le quité el celular de la mano con firmeza y le dije: guarda ese teléfono y escúchame bien, porque lo que tengo que decir va a cambiar todo entre nosotras para siempre.
El susto en su rostro fue tan grande que por un momento se quedó completamente sin acción, porque nunca me había visto con esa determinación y autoridad en la voz. Respiré hondo y comencé a contarle a mi hija toda la verdad que había escondido durante años, cada palabra saliendo de mi pecho como si fuera fuego purificador que finalmente estaba siendo liberado. Esperanza, acabas de hacer un video mintiendo sobre mí a miles de personas, pintándome como una madre terrible que no apoya a su propia hija. ¿Pero sabes cuál es la verdad que nunca supiste? Durante todos estos años que me trataste como basura, que me humillaste, que me faltaste al respeto, estaba guardando un secreto que podría haber cambiado tu actitud completamente si te lo hubiera contado antes. Vi en sus ojos una curiosidad mezclada con miedo, porque nunca me había visto hablar de esa manera, con tanta firmeza y determinación. Continué, mi tía Concepción, que murió hace algunos años, me dejó una herencia muy considerable. Tengo dinero suficiente para comprar casa, carro, viajar por el mundo si quiero. Pero elegí vivir de forma sencilla, trabajando duro, porque quería enseñarte el valor de las cosas, quería que aprendieras a valorar cada centavo, cada sacrificio. La cara de shock de Esperanza fue tan intensa que parecía que le había dado una cachetada. Y entonces vino la revelación que cambiaría todo, ¿y sabes qué hice con parte de ese dinero hoy? Compré la casa de tus sueños, esa de la calle de las Flores que tanto querías. Pero no fue para ti, fue para mí. Me voy a mudar allí y voy a recomenzar mi vida lejos de toda esta ingratitud y falta de respeto que me has hecho pasar todos estos años. Una expresión que nunca había visto en su rostro antes. Una mezcla de shock, incredulidad, vergüenza y algo que parecía un despertar súbito a la realidad. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba cada palabra que acababa de decir, y vi cuando finalmente le cayó el 20 sobre la magnitud de lo que había hecho conmigo durante todos esos años. Mamá, ¿tú tienes dinero? ¿Y compraste la casa? ¿Pero por qué nunca me contaste sobre la herencia? Tartamudeó, con la voz entrecortada y los ojos comenzando a llenarse de lágrimas que ahora parecían genuinas, no esas lágrimas de cocodrilo que usaba para manipularme. Yo permanecí sentada, calmada y serena, observando a mi hija finalmente entender que había pasado años maltratando a una persona que podría haber cambiado completamente su vida, pero que eligió vivir en la sencillez para intentar enseñarle valores que jamás aprendió. Era como si estuviera viendo a una persona completamente diferente frente a ella, alguien que nunca se había dado el trabajo de conocer verdaderamente porque estaba demasiado ocupada usándome como tapete emocional y financiero. Han pasado algunos meses desde que me mudé a mi casa nueva, y puedo decir con absoluta certeza que esta es la mujer más feliz y realizada que he sido en toda mi vida. Me levanto todas las mañanas en mi cama cómoda, tomo café en el balcón mirando el jardín que yo misma planté y cuidé con tanto cariño, y siento una gratitud inmensa por haber tenido el valor de romper con un ciclo que me estaba destruyendo lentamente. Mi rutina ahora es completamente mía. Participo en el grupo de manualidades 2 veces por semana, hago caminatas en el parque todas las mañanas, leo los libros que siempre quise leer, e incluso comencé un pequeño negocio vendiendo los bordados que aprendí a hacer en el curso. Cada decisión que tomo está basada en lo que me hace bien, en lo que me trae paz y realización, y no más en complacer a personas que no valoran mis esfuerzos. La sensación de libertad que siento es indescriptible. Es como si hubiera salido de una prisión emocional donde yo misma me encerré durante años, pensando que era amor cuando en realidad era solo una forma tóxica de vivir. Hoy entiendo que amar a alguien no significa anularse completamente por esa persona, y que ser una buena madre no exige que yo sea una persona infeliz y sumisa. Esperanza intentó buscarme algunas veces, apareciendo en la puerta de mi casa con flores, cartas de disculpas, e incluso trajo a Diego junto en uno de los intentos de reconciliación. Pero aprendí una lección muy importante. Perdonar no significa necesariamente volver a aceptar comportamientos destructivos en mi vida. Conversé con ella de forma civilizada, dejé claro que no guardaba rencor ni deseaba su mal,
pero también dejé muy claro que nuestra relación nunca más sería la misma de antes. Hija, te perdono por todo lo que pasó, pero perdonar no significa que voy a volver a ser esa madre que se dejaba humillar y faltar al respeto en nombre del amor materno, le dije, mirándola a los ojos con la serenidad de quien finalmente encontró su propia voz. Eres bienvenida en mi vida, pero solo si consigues tratarme con el respeto básico que cualquier ser humano merece, y si entiendes que yo también tengo derecho a la felicidad y la dignidad. Fue una de las conversaciones más difíciles que he tenido, porque incluso después de todo, mi corazón de madre aún sentía dolor por tener que establecer límites tan rígidos con mi propia hija. Pero sabía que era necesario para preservar mi salud mental y emocional, y que solo así ella podría eventualmente aprender a valorarme de verdad. Pequeñas a creer que nuestro valor está directamente ligado a cuánto logramos complacer y servir a los demás, incluso si eso significa nuestra propia destrucción emocional. Durante años creí que ser una buena madre significaba aceptar cualquier comportamiento de mi hija, que amor incondicional era sinónimo de sumisión total, y que cuestionar esas actitudes sería egoísmo de mi parte. Pero hoy entiendo que el amor verdadero también incluye límites saludables, autopreservación y el valor de decir no cuando es necesario. Nadie, ni siquiera nuestros hijos, tiene el derecho de tratarnos como objetos desechables o como personas sin sentimientos y necesidades propias. Y descubrí que cuando establecemos límites claros y nos valoramos como merecemos, no estamos siendo egoístas o malas madres, sino que en realidad estamos dando un ejemplo poderoso de autoestima y dignidad que puede inspirar a otras personas a hacer lo mismo. A veces, la mayor prueba de amor que podemos dar a alguien es no permitir que esa persona nos trate mal, porque así estamos enseñando sobre respeto y consecuencias. Hoy, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer fuerte, independiente, que supo recomenzar su vida a los 50 años y construir su propia felicidad sin depender de la aprobación de nadie. Veo a alguien que transformó dolor en sabiduría, humillación en empoderamiento y lágrimas en un aprendizaje profundo sobre el propio valor. Si estás pasando por una situación parecida a la mía, ya sea con hijos, cónyuges, familiares o amigos que te faltan al respeto constantemente, quiero que sepas que nunca es tarde para retomar el control de tu vida y exigir el trato que mereces. No naciste para ser el tapete emocional de nadie, no importa el grado de parentesco o afecto que tengas con esa persona. Tu felicidad y dignidad son derechos tuyos, no favores que otras personas pueden conceder o retirar conforme a su conveniencia. Y si llegaste hasta aquí acompañando mi historia, espero que hayas entendido que a veces el mayor acto de amor propio que podemos hacer es tener el valor de decir basta y construir una vida donde seamos respetadas y valoradas. Porque al final de cuentas, la persona más importante que necesitas complacer y hacer feliz eres tú misma.